Espero se encuentren muy bien. Los saludo con mucho gusto, deseando estén pasando un momento muy agradable. El día de hoy les traemos 3 historias donde personas que se dedican al transporte público han sido víctimas de actividad paranormal. Espero les guste. Si no te has suscrito, te invito a suscribirte. De igual forma, si te gusta este contenido, a que le des me gusta y a que comentes. Sigue sintonizando, no escuches de noche. Hola a todos. Hace un tiempo metí mi carro como taxi. Esto para tener un ingreso extra. Me gusta mucho trabajar de noche. Se gana mejor. Pero también estamos expuestos a un sinfín de riesgos. Esta historia comenzó una de esas noches. Me encontraba dando un recorrido por el centro de mi ciudad para ver si agarraba algún pasaje. En eso, iba pasando por donde había un pequeño jardín con un kiosco. Mi radio empezó a transmitir un sonido, como si quisieran comunicarse conmigo, pero no entraba la voz. Tomé el radio y empecé a hablar yo también. Creí que había sido de la base, que me habían hablado para que fuera por algún pasaje, pero no se entendía nada de lo que decían. Rápidamente manejé hasta la base para checar lo que estaba pasando. Cuando llegué, pregunté a mi compañero que qué había pasado, que escuchaba como si quisieran comunicarse conmigo, pero que no se entendía. Él me contestó que no, que en todo este rato no había salido viajes y que ni siquiera había tocado el radio. Me fui de ahí pensando en que me estaba haciendo alguna broma. Regresé nuevamente al lugar en donde me encontraba, ya que por ahí hay algunos bares y a esas horas puede salir trabajo. Nuevamente vuelvo a pasar por aquel jardincito y se empezó a escuchar la radio, una interferencia. Manejé alejándome de ahí y se cayó. El radio no emitió ni un sonido más. Me di la vuelta y volví a pasar por ahí. Y nuevamente aquel radio empezó a sonar. Allí fue cuando me di cuenta de que solo sonaba cuando pasaba por aquel lugar. Me estacioné enfrente de aquel jardín y traté de entender lo que decían. Al fondo, de tanta interferencia, se escuchaba la voz de una mujer. Era lo único que sabía. Lo único que se entendía era la voz de esa mujer, pero no qué decía. En eso cambié de canal y se escuchó un poco mejor, más claro. Se entendía que decía: ¡ayuda! En eso volteo hacia el jardín y estaba una mujer sentada en las bancas. Su vestimenta era desalineada. Se alcanzaba a ver que se encontraba llorando. Me bajé rápido del taxi y se veía que necesitaba ayuda. En ese momento no pensé en que pudiera ser algo paranormal. Solo sé que necesitaba ayuda. Me acerqué a aquella mujer. Le pregunté si se encontraba bien. Ella estaba de espaldas hacia mí, así que le toqué el hombro para que volteara. Ella lo hace y me di cuenta de aquello. La mujer no tenía la mitad de la cara. Parecía como si tuviera lepra. Le hacía falta un ojo también. Estaba horrenda. De la impresión me hice hacia atrás y me caí, perdiéndola de vista con la banca. Lo único que podía ver eran sus pies descalzos y sangrando. Rápidamente me levanté, pero ya no había nada. Volteé hacia todos lados para ver si había salido corriendo o algo así, pero no. Ya no había nada. Aquella mujer había desaparecido. Corrí hacia el taxi y me fui a mi casa. Por ese día fue suficiente de trabajo. Sigo trabajando así, pero ya no paso por ese jardín. Trabajo de taxista en la Ciudad de México. Una tarde me salió un viaje a un municipio del Estado de México, no muy lejos. Eran como las 6:30.
De viaje tenían que ser unas 4 horas de ida y vuelta, así que no era mucho. Acepté el viaje. Cuando iba con el pasaje iba todo bien. Llegamos al destino y aquellas personas se bajaron, pero cuando ya venía de regreso estaba muy oscuro. Casi no pasaban autos por aquella carretera. En eso, a orillas de esta, vi a una anciana que me hizo la parada. Se me hizo raro que estuviera sola ahí. Por un momento pensé en no ayudarla, ya que podría ser una trampa, pero cuando la pasé me sentí mal. Me sentí mal no poder ayudarla. Así que decidí dar la vuelta y regresé hacia donde estaba la anciana. Me quedé del otro lado de la carretera, sin bajarme del carro, solo el vidrio de la ventana, y le pregunté si estaba todo bien. No me contestaba. Le volví a hablar. Señora, ¿todo bien? Estaba cubierta de la cabeza como con un rebozo. En eso levanta la cara y veo que no es una anciana. Tenía una cara de perro, como un perro, unos colmillos bastante grandes. Empezó a cruzarse la carretera, caminando, acercándose a mí. Aquel rebozo le llegaba hasta los pies. Con cada paso que daba, se alcanzaba a observar que sus pies no eran de humano, sino de un animal. Rápidamente metí velocidad al carro y salí de ahí. En aquella carretera es muy común que a los lados siempre haya sembradíos de maíz. En eso volteo por mi ventana y a lo lejos alcanzo a ver aquella criatura corriendo en 2 patas. Imagínense, yo iba a más de 100 y aquella criatura casi corría igual que el auto. La verdad es que no supe en qué momento lo dejé atrás. Simplemente aceleré y no paré hasta llegar a la civilización. ¿Qué creen que haya sido aquella criatura? Mi nombre es Jorge. Actualmente manejo una combi en el transporte público. Son de esos camionetitas que llevan mucha gente. Me gustaría contarle lo que me sucedió hace algún tiempo. Este trabajo es algo cansado. Estar horas en el tráfico manejando. La mejor parte de mi trabajo es cuando ya voy de regreso a la base. A eso de las 9 de la noche. Una noche iba manejando a esa hora cuando una mujer mayor me hace la parada. Le dije que ya no estaba en servicio. Ella me dijo que iba por la base, iba para el rumbo que yo iba. La verdad es que no vi por qué no llevarla. Se subió hasta la parte de atrás de la combi. Cuando estábamos a punto de llegar, le dije a la señora que ya casi llegaba, que ya casi se tenía que bajar, que dónde la iba a dejar. Pero nadie me contestó. Así que volteé por el retrovisor y vi a una mujer, pero no era la anciana. Esta era una calaca. Estaba ahí sentada donde se sentó aquella señora. Frené de un solo golpe y me bajé corriendo. Una vez abajo me asomé por una de las ventanas, pero ya no vi nada. Nuevamente me subí al vehículo y llegué hasta la base. Ahí estaba uno de mis compañeros. Me preguntó que qué había pasado, que tenía la cara rara y estaba muy pálido. Le conté lo que había pasado. La verdad es que creí que no me iba a creer, pero me dijo que él también había visto hace unos días a esa mujer. Dice que le dijeron que era la muerte y que andaba rondando ese lugar. ¿Ustedes qué opinan sobre todas estas apariciones? Nos gustaría conocer su opinión. Si te gustaría escuchar tu historia aquí o tienes alguna historia similar a las que acabas de escuchar, nos gustaría que nos la compartieras al correo noescuchesdenoche@gmail.com. De igual forma, si no te has suscrito, te invito a suscribirte, a que le des me gusta y a que comentes. Sigue sintonizando No Escuches de Noche.